semana descubrí un libro que leí hace unos años que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Y me recordó justamente a muchas de estas novelas distópicas, en donde de repente en un futuro, en vez de un futuro utópico, se transforma en un futuro distópico. ¿Sí? ¿Qué sería un futuro distópico? Sería todo lo contrario a la utopía. ¿Sí? La utopía sería, vendría a ser todos los circuitos en un espacio, ¿sí? Porque topos viene de espacio, de lugar. En un lugar tener todos los circuitos, utopía, ¿sí? Entonces, una distopía sería no tener ningún circuito en un espacio. ¿Qué sería, por ejemplo? Bueno, lo hemos vivido a una distopía. Por ejemplo, las dictaduras militares son distopías, ¿sí? Cuando yo nací, estábamos en dictadura militar. Entonces, no es muy loco y no es muy lejano estas distopías, ¿sí? En nuestro planeta todavía hay distopías porque hay gobiernos totalitarios, ¿sí? Siempre que haya un gobierno totalitario, eso es una distopía, ¿sí? No necesito ir a leerme Un Mundo Feliz, a leer 1984 de George Orwell, no necesito ir a leer El cuento de la criada, ¿sí? No necesito ir a la otra película, esta también, Fahrenheit 451, que también es otra novela distópica. Bueno, todo eso son esos futuros que son futuros potenciales, pero que de alguna manera todos nosotros estamos derivando y poniéndonos, primero agarrándonos a nosotros mismos como ese fractal de la humanidad y viendo en dónde mis decisiones contribuyen a un futuro distópico, ¿sí? Todos tenemos que saber que tenemos en nuestras manos ese potencial, ¿sí? Por eso cuando uno decía antes, no, bueno, en cada humano está Hitler y en cada humano está Gandhi, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros trabajamos día a día para un mundo utópico o para un mundo distópico, ¿sí? Entonces la pregunta va a ser esa para la semana que viene. ¿Para qué mundo estás trabajando? ¿Para el distópico o para el utópico? Bueno, eso hay que revisarlo internamente y hay que reconocer cuando hay ignorancia, cuando yo no sé para qué mundo estoy trabajando. Bueno, puedo empezar dándome cuenta esta diferencia entre totalidad y totalitarismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la totalidad incluye a todo. El totalitarismo es la lógica del ellos y nosotros. Entonces, esa es una muy buena forma de darme cuenta si estoy trabajando para la totalidad o para el totalitarismo, que me lleva a un futuro distópico. Por supuesto que sí. Entonces, generalmente en todas estas novelas o en todas estas películas, inclusive Matrix, que la estuvimos viendo la semana pasada, la tomamos con en esta escena del arquitecto. Bueno, también Matrix es una película que tiene un relato distópico, ¿sí? Porque es en un futuro las máquinas dominan el mundo, ¿sí? Entonces, cuando vos te pones a ver cada uno de los relatos de esas historias, todos tienen cosas en común. ¿Y qué tienen en común? Por ejemplo, tienen un antes y un después, ¿sí? Antes de las máquinas, se ve que como los humanos, las decisiones que tomaron los humanos para ir hacia ese lugar, ¿sí? Entonces, en todas esas novelas distópicas hay un antes y un después, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Y esta pandemia de la que estamos ahora todos siendo partícipes es también un antes y un después.
es también un antes y un después. El tema es que, según el remolino que cada uno se encuentre, va a ser para un futuro distópico o para un futuro utópico, ¿sí? Eso va a depender de las decisiones de cada uno de nosotros, ¿sí? Y va a depender de la conciencia que yo tenga de que dentro mío existe el potencial de destrucción y de creación simultáneamente, ¿sí? Entonces, para eso tengo que a veces separarme, irme al campo, retirarme, ¿sí? Que esto se transformó en la sociedad distópica del exceso de consumo y del parasitaje, se transformó en, bueno, todos necesitamos irnos de vacaciones. No sé si todos necesitamos irnos de vacaciones, pero lo que sí necesitamos es separarnos un poquito nuestra conciencia de la conciencia colectiva para ver en qué aporto yo al futuro distópico-utópico, que son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Pero que tenemos justamente por las aperturas temporales el potencial de creación-destrucción muy acelerado, los humanos, muy acelerado, ¿sí? Porque desde 1989, que fueron las últimas explosiones solares, después hubo más, pero bueno, la última registrada por Garnier, desde ahí hasta acá, bueno, se ha acelerado mucho el tiempo y esta aceleración es muy interesante porque lo que nos invita es a pimponear en altas velocidades y bajas velocidades, altas velocidades y bajas velocidades. Por eso, para mí, los libros son la baja velocidad, ¿sí? Pero que la necesito, la pimponeo con la alta velocidad. Por eso no los desecho a los libros. De hecho, tener el conocimiento de que existe un mundo feliz, de que existe el cuento de la criada, de que existe Fahrenheit 451, en donde se quemaban los libros, tener el conocimiento de que existió 1984, todos estos libros le han puesto un límite a muchos humanos que estaban en el poder, por ejemplo en Estados Unidos, ¿sí? Porque todas estas cosas, rebelión en la granja, a ver, tírenme algún otro que me esté olvidando de novelas distópicas que nos lleven a futuros suicidas de la humanidad, en donde lo que está operando ahí es un totalitarismo y no la totalidad. Tenemos conciencia de esto, ya estamos en este lugar, ¿sí? Entonces, otra cosa que tenían en común todas estas novelas es el tema de la felicidad, ¿no? Como en este un mundo feliz lo que se vende es la felicidad, como que existe la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Se rechaza el conflicto. Si se rechaza el conflicto, es justamente que se rechaza la evolución, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo tenés, se rechaza el conflicto. En casi todas se toman drogas, ¿sí? Se toman drogas. ¿Por qué? Porque están jugando un papel importante las drogas o el consumo que uno hace para poder evadir la realidad y meterse en otra realidad, ¿sí? Entonces, bueno, también está esto en común, ¿sí? También está esta lógica de el Big Brother, ¿no? En la otra que es 1984 de George Orwell, también está esta lógica de la protección, el Big Brother, el gran hermano te vigila y te protege, ¿sí? Entonces, no me importa, es protección, está todo bien, es un mundo feliz, está todo bien, pero ¿es totalitarismo o es totalidad? ¿Sí? Paradójicamente, en los sistemas orgánicos, la totalidad tiene que tener libertad de movimientos y de alguna manera se encuentra con los desafíos y los procesa cada uno de los desafíos, ¿sí? No hay en el reino animal, vegetal y mineral, no hay un papá mayor que le dice, no, cuídate, ¿sí? Cuídate, ponete la vacuna que te vas a enfermar, ¿sí? No hay un papá que haga esto. Eso ya orgánicamente se genera en los ecosistemas. ¿Nos olvidamos de esto? Bueno, hora de recordarlo, ¿sí?
necesito un papá que me diga, ¿no? Que me tengo que poner la vacuna, que me tengo que poner el abrigo, que me tengo que lavar las manos 150 millones de veces. Bueno, hora de recordarlo, porque en un mundo feliz todos estamos protegidos, todos estamos vacunados, ¿sí? Todos tomamos el soma. ¿Sí? ¿Para el bien de qué? ¿Para el bien de la totalidad? No, para el bien del grupo cerrado, sectario al que pertenecemos. ¿Sí? Entonces, es muy interesante, porque cuando uno toma conciencia de esta lógica, se vuelve muy difícil este parasitaje, ¿sí? Este parasitaje al que todos nos vemos expuestos permanentemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros también somos parte del deseo de otros, ¿sí? En este video voy a poner un video del Anillo de Fuego donde hablo del parasitaje, porque ahí hablo un poco de qué es el parasitaje. El parasitaje tiene que ver con que cada uno de nosotros pertenece a su vez al deseo de otros, ¿sí? Porque hay personas que desean algo respecto de nosotros y empieza en casa. Esa lógica empieza con nuestros padres, cuando ellos desean para nosotros lo mejor, cuando desean que nos pongamos la camiseta de River o de Boca, apenas nacemos, ¿sí? Cuando nos miran y nos dicen, se parece al abuelo, se parece a la abuela. Bueno, ahí ya empieza a aparecer esta lógica de esta invasión al aparato psíquico del otro, que se naturaliza a tal punto que, bueno, que llegamos a un punto de necesitar que los gobiernos nos gobiernen, ¿sí? Nos gobiernen y nos hagan tomar decisiones que por ahí nos corresponden a nosotros, pero no tenemos todavía el desarrollo neurológico para tomar esas decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, la propuesta es pensar y repensarnos en este espacio de algoritmo como individuos y como colectivos. Las dos cosas simultáneamente, porque si ustedes se ponen a pensar en muchas de estas ideologías que nos llevan al totalitarismo y a la distopía, es la lógica del grupo, ¿sí? De que el grupo está por encima del individuo. Y es muy interesante porque en el último evento de Perspectiva Orgánica vimos a la mónada. ¿Se acuerdan? La mónada era el círculo grande con el puntito en el medio. Bueno, la mónada, que es algo antiguo, es uno de los primeros gráficos para visualizar la totalidad. No se olviden que tiene un puntito en el medio, ¿sí? Es la totalidad y el individuo. Es el grupo y es el individuo. Es las dos. Es las dos. ¿Sí? Generalmente caemos en esas trampas. Caemos en esas trampas y nos vamos derecho al totalitarismo y a la novela distópica en nuestra vida y en nuestra historia. ¿Sí? Como individuos, tomamos decisiones que tienen que ver con el grupo que se defiende de otro grupo, ¿sí? O me veo como parte de la totalidad y del individuo, de la totalidad y del individuo. Las dos cosas tienen que ir simultáneamente. No es más importante el grupo que el individuo. No es más importante el individuo que el grupo, ¿sí? Entonces, esto es lo que de alguna manera va a ir generando este primer equilibrio y nos va a ir soltando los miedos de un futuro distópico. Así que bueno, los abrazo, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo algoritmo el lunes que viene a las 5 de la tarde.